De hecho, yo creo que sentó un pésimo precedente el último proceso electoral, ¿sí? La campaña volcada a TikTok, ¿sí? Videos que se volvían virales. Y ahora lo que tenemos son organizaciones políticas de alquiler, ¿sí? Exactamente. No les importa ceder el espacio a cualquier precandidato solamente para sobrevivir en el registro electoral. El problema no está en el organismo nominador, creo que no está en que sea la asamblea o el consejo, es en cómo llevamos estos concursos de oposición y méritos. Me parece que son poco transparentes. Y yo creo que los grupos del crimen organizado tienen aliados políticos. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Qué se espera en el contexto político electoral, lo que está sucediendo en este momento, en la coyuntura que tenemos tanto en la Asamblea Nacional, en esta situación que envuelve también a diferentes organismos como el propio Consejo de Participación Ciudadana y también pues el tema de los juicios políticos y la intervención de la justicia o la interferencia de la justicia en estos procesos? ¿Qué es lo que se espera de ellos? Es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad con el doctor Salim Saidán, importante constitucionalista, académico universitario, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda muchísimo si es que se suscribe al canal con sus likes y también con sus comentarios, que son importantes. Tenemos otras plataformas como Facebook, como X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Usted puede encontrar una variedad de productos comunicacionales, especialmente resúmenes informativos tanto nacionales como internacionales. El programa llega también gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. Frente al Personaje también se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y a través de la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Salim, por estar presente en esta programación. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted cómo se está configurando esta situación político-electoral en estas situaciones que golpean a estos organismos, al Consejo de Participación Ciudadana, con un pronunciamiento, con destitución de sus vocales, con apelaciones, juicios políticos en los que entra también a interferir o a intervenir un juez, la justicia, para determinar que hay que retrotraerse y comenzar con juicios a funcionarios del exgobierno del presidente Lasso? ¿Qué es lo que está pasando en el país, Salim? Gracias por la invitación, estimado Osvaldo. Un saludo también a todos los que nos ven a través de la señal de Global Opinion y el programa Frente al Personaje. Yo lamento mucho el uso de las instituciones públicas con fines políticos, y me parece que los actores políticos están usando instituciones de la justicia, instituciones de control, para eliminar adversarios políticos, para lograr fines electorales, y eso definitivamente tiene que ser repudiado por la ciudadanía.
¿sí? Mire, por ejemplo, lo que está pasando en el Tribunal Contencioso Electoral. Muy poca gente ha cuestionado el perfil de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Mire si hay un solo juez que tenga formación y experiencia en el campo electoral. Y se va a encontrar con muchas sorpresas. Y si usted revisa el origen del nombramiento de esos jueces, ¿sí? Responde justamente a concursos de oposición y méritos que no se organizaron con transparencia, ¿sí? Cuando los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llegan comprometidos al ejercicio del cargo, ¿sí? Responden más de intereses partidistas antes que a, digamos, razones de derecho que deberían... Usted dice que en el contencioso electoral se responde más a esta situación partidista, Claro. la incidencia política está más adentrada en este momento en el... claro, en la función electoral y en este caso al Tribunal Contencioso Electoral. Es crítica la situación. Mire lo que ha pasado con la presidencia, ¿no? Motivo de disputa, la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. A Fernando Muñoz le separaron del cargo de presidente entre los otros jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y mire usted lo que resuelve ahora Fernando Muñoz. ¿Sí? Fernando Muñoz resuelve... Bueno, ya resolvió, ¿no? En este caso. En primera instancia. Destitución, en primera La instancia. destitución de 4 consejeros de participación ciudadana. Entonces usted ya ve más o menos la línea política. Pero con razón o sin razón en este caso. Yo creo que con razón. El proselitismo político... Son de la Liga Azul que les llaman, ¿no? Claro, sí, sin duda. Pero el tiempo político es lo que llama la atención, ¿sí? Los tiempos políticos llaman mucho la atención. Porque en esta coyuntura en la que justamente se va a organizar el proceso de selección de la fiscal general, justo surge la destitución de 4 consejeros. ¿Sí? Más allá de la responsabilidad en la que incurrieron, creo que cometieron una infracción muy grave de acuerdo al Código de la Democracia, de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Yo creo que eso es irrefutable. No pueden realizar actos de proselitismo político las organizaciones políticas para promover candidatos a un organismo de la ciudadanía, como es el Consejo de Participación. Así es. Lo hicieron y obviamente enfrentaron la destitución. Me parece que está debidamente motivada. Lo que yo cuestiono es el momento en el que surge una sentencia dentro de un proceso que se inició ya hace algún tiempo. Ahora habrá que ver qué pasa con la decisión del Pleno. En apelación, el Pleno tendrá que ratificar o revocar la decisión del juez Muñoz. Ya, pero sí me llama la atención. Claro, pero en el caso de que se ratifique esta decisión del doctor Muñoz, eso va a significar una reestructuración nuevamente del Consejo de Participación, un organismo que viene de tumbo en tumbo, destituciones, juicios políticos, escándalos, y van desganándose, van saliendo prácticamente en este caso. Bueno, cambios en la correlación de fuerzas en los dos consejos, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana, ya es una costumbre en este país. ¿Sí? Y yo sí veo que esos dos consejos particularmente son el escenario de las disputas entre los actores políticos. Y particularmente, debo decirlo, entre el oficialismo y el correísmo y el socialcristianismo, ¿no? Me parece que estas 3 fuerzas políticas están protagonizando esta vergonzosa disputa por el control del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque tiene la potestad nominadora. Es la que organiza los concursos de selección de autoridades. Autoridades ¿Y por qué de el Consejo control, de la ¿no? Judicatura? Porque en manos del Consejo de la Judicatura está el concurso, por ejemplo, para designar a las 10 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, qué lamentable es ver que estas 3 organizaciones políticas, ¿sí? El correísmo, el socialcristianismo y el oficialismo, estén protagonizando esta disputa en los 2 consejos que deberían trabajar con el rigor técnico en beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, no ha impulsado una serie de procesos de selección de autoridades, el concurso de fiscal no avanza, hasta ahora no se aprueba el reglamento para la selección, le encargaron al consejero Verduga y después del encargo que le hace el Pleno, comienzan a hacer un montón de observaciones al proyecto de reglamento, ¿no? ¿Por qué entonces le encargaron al consejero Verduga si sabían que tenía intereses? Exactamente, y ahora hablan de un conflicto de intereses. De una veeduría internacional. O sea, todo se maneja en base a los intereses que pueden darse en el ámbito inclusive de la situación política. Sí, creo que están contaminados estos organismos. La gente que integra estos organismos, los vocales del Consejo de la Judicatura, los consejeros de Participación Ciudadana, no son personas independientes que respondan al interés ciudadano.
sino es gente comprometida, ¿no? Son emisarios políticos, Claro. emisarios políticos que responden a intereses pero partidistas. cuán difícil es mantener quizás esa independencia, porque cuando entran prácticamente dicen son independientes, que van a trabajar en función de lo que puede significar realmente la transparencia y lo que tienen que hacer estos organismos. ¿Es difícil mantener esa independencia? Difícil. ¿Hay esa presión política de pronto y quizás de otra naturaleza? Créeme que yo no consideraba necesario suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora ya me estoy convenciendo de eso, porque veo que es imposible lograr una integración eminentemente ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana. Nos vendieron la idea de que supuestamente el Consejo de Participación iba a ser el espacio de empoderamiento ciudadano para contrarrestar el poder político. Y sin embargo, lo que hemos visto es que los partidos, los movimientos políticos tienen a sus consejeros de confianza, tienen a sus emisarios, ¿sí? Si no, mire lo que pasaba con el expresidente Hernán Ulloa, por ejemplo, ¿sí? Tenía una línea partidista, pues, evidente. ¿Qué es lo que pasa con Verduga? Una línea partidista evidente. ¿Qué es lo que pasaba con el ex consejero Allen Berbera, ¿sí? Destituido en el 2023? Tenía una línea partidista. Entonces yo veo que los partidos no permiten que se desarrollen procesos de elección popular de los consejeros sin interferencia. Están siempre contaminando estos procesos electorales, promoviendo candidatos para que después respondan a sus intereses y en los concursos favorezcan a los candidatos alineados con la organización política. Y los concursos también han sido cuestionados, ¿no? Y por ende salen autoridades que no tienen mucha legitimidad, que digamos, con observaciones, con estos mismos cuestionamientos. Y por eso no se logra incentivar a que profesionales participemos, académicos, profesionales, participemos en los concursos. No se animan profesionales de su nivel, Claro. por ejemplo, constitucionalistas. Y varias veces hemos dicho que no a ciertos ofrecimientos que nos han hecho para integrar el Consejo de la Judicatura, para ser parte de las ternas, para renovar la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque vemos que los concursos no se manejan con transparencia, hay contaminación política, hay direccionamiento. Mire lo que ha hecho el presidente Noboa, por ejemplo, ¿sí? Él tenía la oportunidad de presentar dos delegados para integrar la comisión calificadora de la Corte Constitucional. Ninguno de los dos tiene formación y experiencia en el derecho constitucional. Qué irresponsabilidad del presidente de la República no mocionar a delegados que tengan o formación o experiencia en el campo del derecho constitucional. Yo no cuestiono nada más que eso. Mire si es que tienen formación y experiencia en el campo del derecho constitucional. No la tienen. Entonces, usted dice, no hay esa responsabilidad como para determinar quiénes pueden estar en este tipo de funciones tan importantes. Claro, ¿cómo van a medir? Como medir a un juez constitucional. Es que ¿cómo van a medir el nivel de conocimientos de un postulante a la Corte Constitucional sin tener ellos el conocimiento necesario, la experiencia suficiente para poder evaluar ese nivel de conocimientos de los postulantes? Entonces, quien integra la comisión calificadora de la Corte, en este caso, tiene que tener un nivel igual o superior a los postulantes, ¿sí? Una trayectoria, ¿no es cierto?, bien ganada, una probidad notoria que sea totalmente, digamos, visible ante la ciudadanía. ¿Qué es lo que tenemos en un inicio? A varios delegados de una comisión que no están a la altura. No están a la altura de la designación de jueces de la Corte, que es el más alto organismo de administración de justicia constitucional. No estamos por iniciar una renovación parcial de cualquier organismo. Es el organismo más importante de la justicia constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, yo sí les pido Pero es que se va por ese lado que usted señala. Todo se mueve en torno a intereses, Salim, en este caso. Igual en la propia Corte Constitucional, que en su momento se dijo tendría una cierta independencia. Y ¿sabe qué es lo lamentable? Que justo coincide este proceso en particular de renovación parcial de la Corte con la coyuntura electoral, ¿sí? A inicios del próximo año vamos a tener proceso electoral y proceso de renovación parcial de la Corte. Y se va a contaminar ese proceso. Ya comenzó mal el proceso, ¿sí? Por lo que indico. Y no se puede esperar un buen resultado. Pero esos son los representantes del Ejecutivo, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Del Legislativo también tengo entendido que se enviaron los delegados. Ya, pero igual así sin un mayor conocimiento de lo que significa la justicia constitucional. Lo propio. Yo considero que
al menos 4 de los integrantes que ya se conoce su identidad no tienen la formación y experiencia suficiente. Veamos qué pasa con la función de transparencia y control social. La Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias tendrán que reunirse y enviar a sus 2 delegados, ¿no? Creo que todavía no han enviado sus 2 delegados, pero difícilmente va a cambiar el rumbo de este proceso de renovación que comenzó mal. Entonces, ¿le ve que esto se está politizando? Se está politizando. Aquello se está politizando también el proceso el proceso de selección de la fiscal general, ¿sí? Del reemplazo de la fiscal general. En abril del próximo año ella tendrá que dejar su cargo, pero yo no veo que se pueda aspirar a tener una titular de la acción penal pública que sea independiente. Veo con mucho pesar que los actores políticos se están disputando este cargo, ¿sí? Porque saben que obviamente puede ser utilizado para perseguir a adversarios políticos, ¿no? Oiga, por eso digamos estos cismas que existen en el Consejo de Participación en este momento. ¿Qué va a pasar si se ratifica esta sentencia de primera instancia en el Consejo de Participación? Lo que pasa es que recuerde, Osvaldo, que con la renuncia de Michelle Calvache para ser binomio de Topic, ¿sí? Digamos que se desvaneció una mayoría que estaba funcionando en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sí? El correísmo había perdido, ¿sí?, la mayoría del Consejo de Participación y ahora la recuperó, ¿sí? Y frente a esta nueva mayoría que se formó en el Consejo de Participación, viene justamente la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, obviamente eso despierta suspicacias, despierta sospechas de que el momento político en el que surge esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es justamente cuando se está avanzando en el proceso de selección de la fiscal, ¿sí? Yo no tengo dudas que el consejero Verduga, al momento de proponer en el reglamento de selección de la fiscal, por ejemplo, que se elimine la prueba oral, que solo la prueba escrita, que se hagan ciertos ajustes al proceso de selección, claro, pretendió generar mayor margen de discrecionalidad en el proceso de selección de la fiscal. Pero este tema, tal cual estaba en este momento, ¿no hubo esa discrecionalidad? Vea cómo han habido las críticas respecto a cómo se designó al actual fiscal. Claro, también, imagínense lo que pasó con la comparecencia oral. Y la oral también. Claro, pero es cuestión de hacer ajustes a la comparecencia oral, pero yo creo que la comparecencia oral era una manera de transparentar un momento crucial en el proceso de selección de la fiscal. Que la fiscal, ante los ojos de toda la ciudadanía, pueda demostrar, un candidato a fiscal pueda demostrar el nivel de conocimientos que tiene. Que se transmita por YouTube en la página web del Consejo, que los medios de comunicación hagan el seguimiento, que la academia también esté pendiente, que los académicos nos involucremos en el proceso de selección para poder elaborar el banco de preguntas, para poder también incidir en las preguntas objetivas que se podía hacer en la comparecencia oral. Yo no estoy de acuerdo con que los consejeros de participación ciudadana, por ejemplo, ¿sí?, sean quienes elaboren las preguntas a los postulantes, porque tiene una línea política. Claro. Pero si una comisión técnica les da ese soporte para realizar preguntas en la comparecencia oral, me parece que podría ser una buena salida. Pero la academia no intervino en esos casos para estructurar ese banco de preguntas. Claro, para la prueba escrita, Osvaldo. Pero si usted recuerda, Pablo Dávila, Julio César Trujillo, Luis allí hubo la Hernández, subjetividad, pues no, claro, ahí le se puede calificaron con recuperar. calificación perfecta a la fiscal general Diana Salazar cuando cometió errores al contestar ciertas preguntas. Y no tuvieron el rigor técnico, salvo las preguntas de uno de los consejeros que tenía formación en Derecho Penal. Entonces, ¿qué se puede esperar de políticos en la formulación de preguntas? Esto debería estar a cargo de la academia, entonces. Claro. Debería tener ese asesoramiento. La comparecencia oral debería ser en base a preguntas elaboradas un banco de preguntas elaborado por académicos. Y creo que así podríamos mantener la comparecencia Ahora, oral se está hablando, que no le agrada al consejero Verduga. Claro, ¿no? se está hablando de vedurías. ¿Sería importante este asunto? ¿Cuánto pesa una veduría? Dicen vedurías internacionales que vean cómo se lleva adelante este concurso de fiscal. ¿Sabe cuál es el problema también, estimado Osvaldo? Que yo veo que hay activismo social comprometido con organizaciones políticas.
¿sí? En este país ya ni siquiera se puede confiar en eso, ¿sí? Mire O sea, usted, no podemos confiar en la OEA, no podemos mire, confiar en las ponerle- Naciones Unidas, no sé, otros organismos. por ponerle un ejemplo. Aquí sería interesante que las relatorías especiales de Naciones Unidas, por ejemplo, la Relatoría Especial sobre Independencia de Jueces de Naciones Unidas puede intervenir dando un soporte técnico, dando ciertas orientaciones al proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ponerle un ejemplo. Sería interesante que observatorios que funcionan a nivel internacional, por ejemplo el de Garavito, ¿no? Que conoce César Garavito, que conocen la problemática de la justicia en el país, puedan brindar su contingente también para asegurar un buen resultado en procesos de selección de jueces de la Corte, procesos de selección de la fiscal. Sería interesante para tener un mejor sistema de justicia penal. Pero ¿habrá la voluntad de los actores políticos de permitir la intervención de estos Claro. actores internacionales? Yo lo dudo. Esa sería una manera de legitimar de algún modo el concurso, ¿no? Recordará usted lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia en su momento, ¿no? Tenía usted a gente del nivel de Ernesto Albán Gómez, Santiago Andrade Uvidia, Arturo Donoso, formando parte de la Corte Suprema de Justicia, con su posición política, sin duda. Tampoco Exactamente. creo que eran ascéticos desde lo político, pero tenían su trayectoria, pues. Muy también conocidos en ese aspecto. Sí, pero ¿no? tenían su trayectoria. Y usted recordará que Demócrata- Alberto Ray... Demócratas populares algunos de ellos. Claro. O sea, tenían su línea política, algunos respondían a la izquierda democrática, otros de la sociedad cristianismo, otros de la democracia popular. Insisto, no quiero mantener una posición de que ellos no tenían una posición política. Sí la tenían, pero ¿qué hacían las organizaciones políticas? Promovían a sus mejores cuadros, pues al menos tenían la responsabilidad de promover como candidatos a jueces, como magistrados de la Corte Suprema, a sus mejores cuadros, a juristas respetables. ¿Sería mejor cambiar, digamos, la metodología o la forma de designación de autoridades? Sí. De que vuelva a la Asamblea o en ese tiempo el Congreso Nacional. Pero tendría que desaparecer el Consejo de Participación, como usted estaba señalando. Es que yo no creo que el problema... Pero ¿cómo se lo hace? El problema no está en el organismo nominador. Creo que no está en que sea la Asamblea o el Consejo. Es en cómo llevamos estos concursos de oposición y méritos. Me parece que son poco transparentes, ¿sí? Y en la Asamblea Nacional, en lugar de promover una regulación que propicie esa transparencia, siempre están, digamos, acomodando la regulación para favorecer a ciertos candidatos afines a las organizaciones políticas, ¿no? Y usted puede ver que después, inclusive en el Consejo de Participación Ciudadana, conforman las veedurías gente cercanas a las organizaciones políticas. Mire, solamente por mencionarle un nombre, Jessica Jaramillo aparece una vez más en estos procesos de selección. En el concurso de la Corte Nacional tengo entendido que ella participa, ¿sí? Ella es una actora política, ¿sí? Y no está mal serlo, ¿no? Pero tiene que mantenerse en esa posición política y no vender digamos, una imagen de rigor técnico o académico cuando hay, digamos, ciertos vínculos políticos. Entonces yo creo que hay una serie de activistas, menciono acá. Ya, sí. Ajá, mire, porque yo no tengo ningún problema también con Mónica Jaramillo. Mónica Jaramillo es una abogada joven, de buen perfil, interesante y todo, pero mire, o sea... usted dice, está militando políticamente. Tienen su sesgo, digamos, en este caso. Sí. Y no le hablan claro al país. Y no tienen esa independencia que deberían tenerla en este caso. Exactamente. Mire, también es lo que pasó con Juan Esteban Guarderas, ¿no? Juan Esteban Guarderas se vende como el consejero eminentemente ciudadano que no responde a ninguna línea política. Y usted ha visto lo que ha hecho en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Al menos sus últimas actuaciones absolutamente reprochables. Y él se vendía como un consejero cercano a la ciudadanía. De lucha contra la corrupción. Él tiene una fundación. Se abanderó de esa lucha cuando usted ve que responde a intereses partidistas en una serie de actuaciones que él ha protagonizado en el Consejo de Participación. Entonces, creo que no funcionó este experimento del Consejo de Participación Ciudadana porque definitivamente es imposible tener a consejeros que tengan un origen ciudadano y que no respondan a un interés político. Lamentablemente esto va a seguir así. Van a seguir dependiendo, van a ser parte de algún interés político.
de alguna facción política, algún partido político. Pero ¿cómo se cambia esta situación? Tendríamos que volver a hacer una reforma constitucional, una nueva constituyente. Vea que les quisieron quitar quizás ese gran poder que tienen para designar autoridades y no se pudo. En una consulta popular, la ciudadanía dijo no, que continúe el Consejo siendo tal como está. Claro, sí, sí, sí. La ciudadanía sigue pensando que el Consejo de Participación Ciudadana puede asegurar mayor transparencia en el proceso de selección de autoridades. Y hemos visto que en el Consejo se han protagonizado las mismas pugnas que existían en el Congreso Nacional. Simplemente se han trasladado las pugnas del Congreso Nacional ahora al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que hemos logrado al trasladar la potestad nominadora al Consejo de Participación. ¿Qué va a pasar si es que la Asamblea ahora es la competente para... La nominadora. La nominadora para seleccionar autoridades, se va a trasladar a la Asamblea la pugna política. Entonces yo sí creo que... Bueno, pero la Asamblea es un ente político eminentemente, ¿no? Sí, pero en todo caso, ahí, con la pluralidad de fuerzas políticas que existen, pueden, no sé, pueden conformarse ciertas comisiones técnicas que revisen con objetividad los requisitos, los méritos de los postulantes y de algún modo con un informe bien elaborado podrían recomendar al Pleno de la Asamblea, no sé, la nominación de ciertas autoridades. Creo yo que la Asamblea si la Asamblea recupera la potestad nominadora, va a ser el escenario de las disputas políticas. Claro. Pero creo yo que por esa razón a lo que tenemos que voltear la mirada es cómo aseguramos mejores concursos, más transparentes, en donde se demuestre probidad y que la meritocracia se imponga, ¿no? Por el momento es lo que tenemos, ¿no? En este caso, lo que se tiene que hacer, la ley lo dispone, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que están esta serie de concursos, designación de autoridades, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, igualmente un proceso que no camina y que parece que va a continuar, se irán prorrogando los consejeros, y así una serie de hechos. Pero el contencioso tiene casi todo el poder en este momento, claro. Salim. Por eso... hay algunos casos que están ventilándose, el tema de la vicepresidenta Abad en contra del presidente. Hay un zafarrancho, pues el presidente y una asesora del presidente en contra de la vicepresidenta. ¿Sabe qué debería discutirse en la Asamblea Nacional? Reformas, ¿sí? Reformas constitucionales, reformas legales, para exigir más requisitos para integrar el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, ¿sí? La Corte Nacional de Justicia, porque yo creo que con los requisitos tan pobres, tan laxos, tan mínimos que se exige para integrar estos tres organismos de justicia, tenemos a cualquier abogado integrando estas importantes cortes y tribunales, ¿no? Si es que los candidatos a la Asamblea Nacional en el próximo proceso electoral se comprometen con una agenda legislativa comprometida con exigir más en cuanto a requisitos para integrar estos tres organismos, yo creo que la ciudadanía va a valorarlo y le va a premiar con su voto. Ojalá que alguna organización política se atreva a impulsar esta agenda política, porque generalmente los candidatos, ¿qué hacen? Van a TikTok, llaman la atención, se vuelven virales, ¿sí? Van a los mercados, abrazan a la gente, y no le ofrecen a la ciudadanía una agenda legislativa con puntos claros. A ver, nosotros nos comprometemos a impulsar una reforma electoral, una reforma judicial, una reforma en cuanto a los requisitos para integrar estos tres organismos, y que la ciudadanía sepa que obviamente de antemano qué posición van a asumir en el pleno de la Asamblea. Es tan complicado este tema porque ahora con la incidencia de redes sociales es otro tipo de campaña, ¿no? Ha bajado el nivel de debate. Claro, totalmente. Y no se le da contenido a las más propuestas. Más premisa tiene el TikTok. Un buen TikTok que usted haga, pues ya lo va a posicionar bastante bien. Claro. Entonces, ese es un problema prácticamente. De hecho, yo creo que sentó un pésimo precedente el último proceso electoral, ¿sí? La campaña volcada a TikTok, ¿sí? Videos que se volvían virales, sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo de mensaje, sin ninguna oferta de campaña. Y después también yo veo que los candidatos, ¿sí? No se preocupan desde ya de conformar sólidos equipos, ¿sí? El problema es que los equipos con los que llegan
al poder es de gente inexperta. Mire lo que está pasando actualmente. Mire lo que está pasando actualmente. ¿Sí? El presidente Noboa tuvo que recurrir a sus ministros y a su familia para poder conformar la lista de candidatos para la Asamblea Nacional. ¿Sí? Y el gabinete lleno de encargados. Claro, con mayor posicionamiento, claro, ¿no? En este caso. Cuando lo responsable sería que los candidatos que van a enfrentar el próximo proceso electoral lleguen con un buen equipo para gobernar, ¿sí? Con gente competente, con experiencia, en los distintos campos, en los distintos sectores, en el sector energético, en el sector económico, que le den la tranquilidad a la ciudadanía de que el presidente está respaldado desde el punto de vista técnico. Todo esto se va configurando como una desazón que tienen los ciudadanos respecto a lo que es el país, a lo que está viviendo el país en diferentes aspectos. No hemos hablado de lo económico, pero vea que en la Asamblea Nacional hay ámbitos de fiscalización. La fiscal, antes tuvo la ministra Palencia, interponen acciones de protección y un juez determina que hay que volver a los juicios que se habían archivado. Ese tipo de hechos igualmente son un desgaste, un menoscabo para el ámbito democrático. Claro. Es que mire lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Están priorizando la agenda fiscalizadora por sobre la producción legislativa. ¿Sí? Aprueban muy pocas leyes. No, pero en este periodo han tenido bastante productividad. No, pero Estuve hablando con alguien del Observatorio Legislativo y decía, han tenido productividad en cuanto a... En el sentido de que han desempolvado proyectos de ley de varios periodos atrás, ¿no? De hace 2, 3 periodos legislativos. Proyectos de ley que ya estaban discutidos, estaban simplemente para segundo debate, ¿sí? Entonces, hacía falta voluntad política, eso sí hay que reconocerle al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ¿sí? Él tuvo, digamos, la voluntad política para desempolvar esos proyectos de ley. Pero de ahí a que haya existido producción legislativa en base a proyectos de ley presentados en este periodo, casi nula. En lo que se han enfocado más es desde los juicios políticos, y los juicios políticos en el orden que le conviene a una facción y a otra facción. Usted ve que el motivo de disputa actualmente es qué juicio político va primero, a qué autoridad vamos a enjuiciar primero, en base a qué. A las proyecciones electorales, ¿no es cierto?, a los intereses partidistas que tienen los legisladores, antes que respetar el orden cronológico de ingreso de los juicios políticos. Este es un ajedrez político, digamos, en este caso, por el tiempo, por la coyuntura, por lo que está pasando. Y mire que también hay otra cosa también muy reprochable. Yo reprocho algo del oficialismo y algo de la oposición. Por ejemplo, usted seguramente escuchó que cuando la Corte Constitucional emitió una sentencia respecto al caso de Cristian Cruz, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, advirtió que la justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, que tienen que resolverse en la arena política y no en la esfera judicial. Eso dijo la Corte en el 2023, ¿sí? Sin embargo, ¿qué tuvo hace poco? Una acción de protección presentada por Inés Alarcón, me parece, asambleísta de ADN, para que se altere el orden de los juicios políticos, desacatando el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero después, ¿no era un tema más de derechos que decían para que se vuelva más atrás y esos juicios que se archivaron se los vuelva a retomar a exfuncionarios del gobierno de Lazo? Claro, a Rosé Mena y otros 2 funcionarios. Para que... Sebastián Corral y la ex secretaria de CENCID. Sí, pero yo digo algo, ¿no? ¿Con qué afán retomar el tratamiento de esos juicios políticos para solamente censurar a exfuncionarios? ¿Qué saca la Asamblea solo censurando? ¿Inhabilitarles por 2 años? 2 años, a estos personajes. Sí, yo no entiendo para qué seguir con esa línea de fiscalización. Y por otro lado, Osvaldo, mire la posición ahora del correísmo y del socialcristianismo. No acatar la decisión de un juez que a mí me parece que se equivocó, pero nos guste o no nos guste, tiene que ser acatada esa sentencia. Entonces hay también un error en la posición de una mala asesoría. Pero en cierto modo sí, pues lo acataron, se suspendió el juicio a la ministra Palencia, ¿no? Pero recién hace poco, con un anuncio de Pamela Aguirre, que ha sido cuestionado por la asambleísta Garzón, ¿no? Y hay fisuras también al interior de la Revolución Ciudadana, de lo que veo, porque no les gustó que la presidenta de la Comisión de Fiscalización acate en cierta medida la decisión del juez, ¿sí?
pero ellos aprobaron hasta una resolución en el Pleno de la Asamblea manteniéndose en que no van a acatar la decisión del juez que concedió la acción de protección al asambleísta. Pero Alarcón. esta decisión del juez no es una decisión que contraviene la disposición inclusive de la propia Corte Constitucional. Totalmente. El juez se equivocó, el juez en primera instancia concedió la acción de protección con pésimos argumentos, sin duda. Desacató la sentencia de la Corte Constitucional respecto al ex presidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz, no lo dudo, pero ya fue expedida. Sí, fue expedida. Puede ser apelada, puede ser objeto de acción extraordinaria, puede ser revisada por la Corte Constitucional, pero hasta que no se pronuncie la Corte tiene que ser cumplida la sentencia. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución y la ley? Las sentencias son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Así no nos guste, así estén equivocadas. Estuvo muy mal el juez de primera instancia que concedió la acción de protección. Yo no lo Y puede no verse lo dudo. abocado a una sanción de la judicatura, ¿no? Totalmente. Ojalá que inclusive llegue a la Puede haber destitución una de este instancia juez. de prevaricato, inclusive. Prevaricato fue dar contra norma expresa, Ajá, ¿sí? así Y es. contra precedente expreso de la Corte. Se equivocó el juez. Pero, nos gusta o no, así lo resolvió el juez y tiene que ser acatada la sentencia. Entonces, creo que lo que no entienden los actores políticos es que en un Estado de Derecho hay que acatar todo, inclusive lo que no nos favorece, no nos conviene, claro, nos incomoda. pero en este caso, ¿por qué la justicia tiene que interferir nuevamente, tomando en cuenta lo que ya dice la Corte Constitucional? Y los actores políticos se aprovechan de eso. Claro. Mire, la justicia constitucional ha caído en un deplorable abuso del derecho, ¿sí? Hay una desnaturalización de las garantías que se ha normalizado. La Corte Constitucional ha pretendido contrarrestar este fenómeno con algunas sentencias en las que advierte a los jueces que pueden ser destituidos, inclusive si es que se desvían del objeto de las garantías, ¿sí? Pero ya hemos visto que la Corte Constitucional también tarda mucho en esos pronunciamientos. Ahora, por ejemplo, debería pronunciarse rápido para resolver este asunto y evitar que estos actores políticos estén manteniendo una posición de que no vamos a acatar, de que pueden ser destituidos. Inclusive eso decía, que el juez puede destituir a los asambleístas que no quieren acatar la decisión del juez. Parece que están mal asesorados. La Corte Constitucional es la única que puede destituir ¿sí? a quienes no acatan una decisión judicial. Y aquí venden la idea de que el juez Romero, me parece que es, Edgar Romero, puede destituir a los jueces que no acatan su decisión de acción de protección. A los asambleístas. Entonces, todo este enredo político se podría resolver en la Corte si es que la Corte de una vez por todas para esto y dice, a ver, un ratito, señor juez, usted no podía conceder esa acción de protección, ¿sí? Usted está desacatando un pronunciamiento anterior de la Corte del 2023 en que se advierte que los juicios políticos, ¿sí? No pueden en este caso llegar a conocimiento de la Corte Constitucional o de la Justicia Constitucional pero en todo caso, para usted obstruir la acción fiscalizadora de la dice Asamblea. la celeridad que es tan necesaria en este momento, pero al mismo tiempo la apelación que se habrá presentado, ¿no? Claro. Habrá que esperar qué dice la Corte Provincial, qué dice la Corte Constitucional, pero creo yo que la Corte Constitucional debería intervenir de manera más pronta para frenar los abusos de los actores políticos que sientan pésimos precedentes, ¿sí? Esto de que se resuelvan las pugnas políticas a través de acciones constitucionales es definitivamente un pésimo precedente que está desviando el objeto de las garantías. Es proteger a los más débiles, a los ciudadanos. No es el espacio, el mecanismo para resolver pugnas políticas. Oiga, en este aspecto hay un riesgo también de que pueda tener incidencia el tema que se está combatiendo, el tema del que se está hablando y que se ha hecho evidente, vean los jueces que están involucrados en tantas cosas de corrupción, el tema de la delincuencia organizada. Claro. Yo ¿Podría creo, tener chance de entrar en estos temas también? Claro. Y cooptar estas funciones tan importantes. Yo creo que los grupos del crimen organizado tienen aliados políticos. Tienen aliados políticos de los que se sirven justamente para colocar infiltrados en la administración de justicia, en los organismos de control, a nivel asesor, aprovechándose justamente la inexperiencia de un montón de actores políticos que han surgido ahora y que tienen total inexperiencia, ¿no?
que no tienen un equipo sólido y que son muy vulnerables a estas infiltraciones. Entonces yo creo que el crimen organizado está aprovechando estas pugnas, está aprovechando justamente que hay actores políticos inexpertos, ¿sí?, que se rodean de cualquier persona ante la falta de cuadros que tienen para gobernar o para aspirar a gobernar. Yo sí veo con mucha preocupación que ahora mucha gente puede decir, no, gente joven, la nueva política, el nuevo Ecuador. Yo veo las viejas prácticas de siempre y veo también con mucha preocupación que los políticos siguen con esa mala costumbre de llegar solos y ese momento buscar a su equipo, ¿no? Buscar a su equipo para gobernar. Ahora, el país seguirá convulsionándose, está convulsionado por diferentes aspectos, pero en este aspecto de la parte legal, de la parte de la justicia, de la parte constitucional, ¿va a seguir convulsionado tomando en cuenta que estamos entrando en un proceso electoral ya de lleno, Salim? Yo veo que hay una preocupante descomposición a nivel de Estado y a nivel de sociedad, pero veo con buenos ojos lo que están haciendo algunas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, yo veo que están preocupadas por formar a líderes políticos, ¿sí? Usted ha visto que existe escuela para presidentes, observatorios como usted, lo que usted señalaba, con gente joven que creo yo en un mediano, largo plazo, van a definitivamente a elevar el nivel de la gestión pública y van a elevar el nivel de los actores políticos que intervienen en los procesos electorales. Porque por ahora lo que tenemos, estimado Osvaldo, es una serie de... Más de lo mismo, de lo que hemos tenido. Más de lo mismo, gente improvisada, gente irresponsable que llega a los cargos públicos sin la debida preparación, sin la debida experiencia. Y si queremos cambiar esa realidad, está muy bien lo que están haciendo los observatorios y organizaciones de la sociedad civil. Hay inclusive jóvenes que están capacitando a otros jóvenes para que el momento en que lleguen a participar en la política nacional, lleguen ya con una sólida preparación, con buenas bases, con principios sobre todo. Es que así debería ser. Además hay un fondo partidista inclusive, ¿no?, que involucra a los partidos políticos para que puedan formar precisamente esto. Yo creo que por eso una deuda pendiente que tiene la Asamblea Nacional y que podría ser parte de los compromisos que suman los candidatos a la Asamblea Nacional es la reforma electoral. La reforma electoral. Creo que tenemos que volver al sistema de partidos políticos. Nos guste o no nos guste, tenían más identidad, tenían sus principios, su filosofía, ¿sí? Nosotros ya sabíamos cuál era la postura a nivel económico, a nivel de derechos de ciertos partidos políticos, y ahora lo que tenemos son organizaciones políticas de alquiler, ¿sí? Exactamente. No les importa ceder el espacio a cualquier precandidato solamente para sobrevivir en el registro electoral y no ser suprimidos por no alcanzar un porcentaje de la votación. ¿Pero qué se puede esperar si los que tienen que hacer las reformas son ellos precisamente? Claro. Los partidos, los movimientos, los políticos en este caso. Pero yo sí creo que en este proceso electoral que se viene hay el espacio para un outsider, no solamente para la presidencia de la República, sino outsiders para la Asamblea Nacional. Ojalá que aparezca un grupo de ciudadanos que realmente llegue con una agenda legislativa para impulsar esta reforma electoral que hace falta, la reforma de la justicia, porque el sistema de justicia está más que corrompido. Mire lo que pasó. Ayer fue noticia las revelaciones de uno de los testigos protegidos, ¿no? De los testigos protegidos, involucrando... Michael Hernández. Claro, terrible lo que se conoció el día de ayer. Involucra a un expresidente de la Corte y claro. Actual precandidato a la presidencia. Eso de Iván Saquicela, ¿no? Ha sido nombrado, ojalá que él pueda, digamos... desvirtuar, aclarar, porque obviamente va a quedar la duda si es que no hay un pronunciamiento expreso de parte de él, y creo yo que sobre todo se desprestigia la profesión de abogados. ¿Sí? Los abogados somos mal vistos en la sociedad justamente por estos malos elementos, ¿sí? Que el momento en que ejercen cargos públicos lo utilizan para provecho personal, por vanidad o por incrementar su patrimonio, ¿no? Mire lo que ha pasado en algunas causas judiciales. Se habla de que se ha pagado a jueces para obtener fallos favorables, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve la formación, la preparación técnica de los alegatos, preparar bien las audiencias,
revisar meticulosamente los expedientes de nuestros clientes. Si es que nos vamos a enfrentar a cualquier abogado que por ahí, por relaciones públicas o por corrupción judicial, se va a valer de sus contactos para obtener un FADO en perjuicio de los intereses de mi cliente. Entonces, creo yo que sí se necesita una profunda reforma a la justicia, una profunda reforma electoral, y también creo yo que es momento de pensar en un cambio institucional, prescindiendo de ciertos consejos. Mire, por ponerle un ejemplo, ¿nos iba mejor ahora con este Consejo de la Judicatura o nos iba mejor cuando la Corte Suprema de Justicia era la que se encargaba de los temas administrativos? Me parece que era antes, ¿no? Era antes. Lógicamente. El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo creado en el 2008, que nos ha asegurado autoridades más probas, independientes, con mejor nivel, o teníamos mejores nombramientos en la época del Congreso Nacional. Sabíamos que el Contralor respondía al Partido Social Cristiano, el Procurador a la Democracia Popular, lo que usted quiera, pero al menos se preocupaban las organizaciones políticas de promover a sus mejores cuadros, a sus mejores abogados, militantes de la organización política, sea abiertamente o sea de manera encubierta. Es momento de un cambio, dice usted. Claro, es lo que le digo. Antes, ¿qué teníamos en la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo? Teníamos al magistrado de la ADP, al magistrado del Partido Social Cristiano, al magistrado de la Izquierda Democrática. Teníamos en el Tribunal Constitucional también al que respondía al MPD, a Pachacuti, a una serie de organizaciones políticas. Pero se preocupaban más por promover a los mejores juristas cercanos a la organización política. Eran más responsables los partidos y movimientos políticos al momento de utilizar esa cuota de poder que se les cedía. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Gente que se vende como independiente y que tiene un padrino político detrás que lo maneja a su antojo, porque es gente que no tiene un prestigio que defender, una trayectoria bien ganada, y por lo tanto es más vulnerable a la presión política. Eso es lo que ha pasado y al otro tipo de presión también, de la que estábamos comentando. Claro, económica y la de la delincuencia. El crimen organizado. El crimen organizado. Salim, seguiremos conversando de estos temas. Por ahora, muchísimas gracias. Muy amable por su presencia. Gracias, mi estimado Osvaldo. Siempre un gusto estar en este espacio. Gracias al doctor Salim Saidán, importante constitucionalista, académico universitario, con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos ayuda mucho con suscribiéndose al canal, sus likes y sus comentarios. Y además también visitando o siguiendo nuestras otras plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, en donde tenemos pues importantes contenidos para todos ustedes. El programa llegó gracias al apoyo de Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga, una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiek, más que un buen acero. También Frente al Personaje se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y por la página de Facebook a través de Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos a la parte final de la programación. Gracias por la sintonía. En las próximas horas estaremos con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, felicidades. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado.
Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.